Todo lo que te enseñaron sobre Babel está equivocado. Babel no fue destruida por orgullo. Munroe descubrió algo que cambió completamente mi comprensión de este pasaje y va a cambiar la tuya también. Dios no destruyó la torre porque la humanidad fuera arrogante. La destruyó porque descubrió algo aterrador, que los seres humanos unidos sin él podían lograr absolutamente cualquier cosa que se propusieran. Génesis 11, 6. Escucha esto con atención, y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Captaste eso? Nada les será imposible. El problema no fue la altura de la torre. Fue el poder ilimitado de la humanidad unificada operando fuera del gobierno de Dios. Si esto te intriga tanto como me intrigó cuando lo descubrí de Munroe, quédate conmigo. Porque durante años escuché sermones sobre Babel. Todos decían lo mismo, fueron orgullosos, Dios los castigó, fin de la historia. Pero yo veía algo que no cuadraba. Si el problema fue solo orgullo, ¿por qué Dios dijo específicamente que nada le sería imposible? ¿Por qué enfatizó su capacidad, no solo su actitud? Hasta que Munroe reveló el principio del reino escondido en Babel. Y cuando lo entendí, todo cambió. Mi forma de liderar equipos cambió. Mi forma de construir familia cambió. Mi comprensión de por qué tantos proyectos cristianos fracasan cambió completamente. Hoy vas a descubrir la revelación más profunda de Munroe sobre unidad y poder. Vas a entender por qué Dios no teme tu poder, teme tu poder sin su dirección. Vas a aprender la diferencia entre estar juntos y estar unificados bajo el reino. Y vas a descubrir cómo aplicar esto inmediatamente en tu familia, tu equipo, tu ministerio, tu empresa. Porque Babel no es solo historia antigua. Es el principio más relevante para cualquier líder que quiera construir algo duradero. Si esto resuena contigo, suscríbete ahora porque vamos a sumergirnos profundo en las revelaciones del reino que Munroe nos dejó sobre el poder de la unidad correcta. Y deja un comentario contándome, ¿alguna vez has visto un equipo poderoso colapsar porque estaban unidos pero no alineados con Dios? Cuéntame tu experiencia. Vamos a descubrir juntos el secreto de Babel. Lo que más me fascina de Munroe es cómo descubrió verdades revolucionarias en pasajes que todos leíamos superficialmente. Babel es perfecto ejemplo de esto. Todos conocemos la historia. Génesis 11. La humanidad decide construir una torre que llegue al cielo. Dios baja, confunde sus lenguas, los dispersa. Moraleja tradicional, no seas orgulloso o Dios te va a humillar. Pero Munroe vio algo completamente diferente. Crecí escuchando sermones sobre Babel. Todos seguían el mismo guión, la humanidad se llenó de orgullo. Quisieron alcanzar el cielo por sus propios medios. Dios castigó su arrogancia confundiendo sus lenguas. Simple. Claro. Moral perfecta para mantener a la gente humilde. El problema es que esa interpretación ignora completamente lo que el texto realmente dice. Vamos a leerlo juntos, Génesis 11, 1 al 9. Pero esta vez con ojos de reino, no con lentes religiosos tradicionales. Verso 1 al 4. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Aquí es donde los sermones tradicionales se detienen y dicen, ¿ves? Orgullo. Querían hacerse un nombre. Querían llegar al cielo por ellos mismos.
Pero eso no explica la respuesta de Dios. Versos 5 y 6, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Pausa aquí. Dios no dice, mira qué orgullosos son. No dice, mira cómo me desafían. Dice algo completamente diferente, son un solo pueblo. Tienen una sola lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. ¿Captaste la implicación? Esto, la torre, es solo el comienzo de lo que van a lograr. Y entonces viene la declaración que Munroe identificó como la clave de todo, y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Detente. Lee eso otra vez. Nada de lo que se propongan hacerles será imposible. ¿Eso suena como un Dios celoso castigando orgullo? ¿O suena como un padre preocupado viendo a sus hijos con poder ilimitado pero sin dirección correcta? Munroe hizo esta pregunta que nadie más estaba haciendo: si el problema fue orgullo, ¿por qué Dios enfatizó su capacidad? ¿Por qué dijo que nada le sería imposible? Porque el problema no fue orgullo. Fue algo mucho más profundo. Mucho más relevante para tu liderazgo hoy. Piensa en esto desde tu experiencia. ¿Alguna vez viste un equipo súper talentoso fracasar estrepitosamente? ¿Alguna vez viste una empresa con recursos increíbles colapsar? ¿Alguna vez viste un ministerio poderoso implosionar desde adentro? Yo sí. Muchas veces. Y aquí está el patrón que Munroe identificó: tenían todo: talento, recursos, unidad, visión compartida. Lo que no tenían era alineación con el gobierno de Dios. Estaban unidos, pero no bajo el reino. Estaban enfocados, pero en dirección equivocada. Tenían poder, pero sin la dirección divina. Babel no es advertencia sobre orgullo. Es revelación sobre el principio más poderoso y peligroso del universo: la unidad humana. Cuando los seres humanos se unifican, realmente se unifican, son imparables. Pueden lograr absolutamente cualquier cosa. El mismo Dios lo declaró. Pero aquí está el problema que Munroe vio: si esa unidad opera fuera del gobierno de Dios, se convierte en la fuerza más destructiva del planeta. No porque Dios sea controlador. Porque solo Dios sabe hacia dónde debe dirigirse ese poder. ¿Sabes cuál fue el problema real de Babel? No fue la altura de la torre. Fue la ausencia del reino en su construcción. Munroe enseñaba: Babel prueba que la humanidad unificada tiene poder ilimitado. Dios no temió el poder, temió el poder sin su dirección. Esa frase cambió todo para mí. Porque yo estaba construyendo torres. Equipos, proyectos, visiones, sueños. Todos buenos. Todos con gente talentosa. Todos con unidad aparente. Pero sin verdadera alineación con el gobierno de Dios. Y uno por uno, vi cómo se desmoronaban. No porque Dios los destruyera, sino porque el poder sin dirección divina siempre termina en confusión. Siempre. Ahora bien, aquí viene la parte que me voló la mente de las enseñanzas de Munroe sobre Babel. Porque una vez que entiendes que destruyó Dios realmente en Babel, empiezas a reconocer el patrón en todas partes. En la historia. En tu vida. En tu comunidad. El patrón de unidad humana sin gobierno divino. Y las consecuencias inevitables de ese patrón. Munroe tenía una forma extraordinaria de explicar esto usando conceptos que todos entendemos. Él decía: imagina darle las llaves de un Ferrari a un niño de 5 años. El niño tiene acceso a poder increíble. El auto funciona perfectamente. El niño hasta puede encenderlo. Pero le falta una cosa crítica: la capacidad de dirigir ese poder correctamente. ¿El resultado? Destrucción inevitable.
No porque el Ferrari sea malo. No porque el niño sea malo. Sino porque el poder sin la capacidad de dirigirlo correctamente siempre termina en desastre. Eso era Babel. Humanidad con poder de Ferrari. Dirección de niño de 5 años. Pero aquí está la revelación que Munroe extrajo y que nadie más estaba enseñando. Dios no destruyó Babel porque temiera la torre. La destruyó porque amaba demasiado a la humanidad como para dejarlos continuar. Génesis 11, 6 otra vez, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Munroe preguntaba, ¿qué estaban a punto de lograr que hizo que Dios interviniera? La respuesta está en el contexto completo. Esto sucede apenas generaciones después del diluvio. Dios acababa de hacer pacto con Noé. Acababa de prometer nunca más destruir la tierra con agua. Acababa de dar mandato, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Y qué hace la humanidad? Se reúne en un solo lugar. Construye una ciudad. Dice explícitamente, hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados. Desobediencia directa al mandato divino. Pero más que eso, algo más profundo que Munroe vio. Ellos dijeron, hagámonos un nombre. No glorifiquemos el nombre de Dios. No cumplamos el propósito divino. Hagámonos un nombre. Munroe enseñaba, cuando la humanidad se unifica alrededor de su nombre en lugar del nombre de Dios, tienen poder para construir cualquier cosa, excepto lo que realmente importa. Porque construir sin el gobierno de Dios es construir sobre arena. No importa cuán impresionante se vea. No importa cuán unificado esté el equipo. No importa cuántos recursos tengas. Sin alineación con el reino, todo colapsa eventualmente. Y aquí está el contraste que me dejó sin palabras, compara Babel con Pentecostés. Babel, humanidad unificada sin Dios igual confusión de lenguas, dispersión. Pentecostés, humanidad unificada bajo el Espíritu Santo igual unidad en diversidad de lenguas, expansión global del reino. Mismo principio. Direcciones opuestas. Babel intentó unificarse para alcanzar el cielo por sus propios medios. Pentecostés recibió unificación desde el cielo para cumplir propósitos divinos en la tierra. Munroe decía, Babel es religión, esfuerzo humano tratando de llegar a Dios. Pentecostés es reino, gobierno divino descendiendo para habitar en la humanidad. ¿Sabes cuántas veces he visto esto en nuestra comunidad hispana? Proyectos increíbles. Visiones grandiosas. Equipos talentosos. Todos unidos alrededor de hacernos un nombre. Construir la empresa más grande. El ministerio más influyente. La plataforma más visible. Nada malo en sí mismo, excepto cuando se construye sin alineación con el gobierno de Dios. Y entonces ves el patrón de Babel repetirse, inicio poderoso. Unidad aparente. Progreso impresionante. Después, confusión. División. Dispersión. No porque Dios los castigara, sino porque construyeron poder sin dirección divina. Munroe iba más profundo todavía. Él preguntaba, ¿por qué Dios confundió las lenguas específicamente? Porque el lenguaje es la herramienta de unificación humana. Cuando todos hablan el mismo idioma, pueden coordinarse perfectamente. Pueden ejecutar visiones complejas. Pueden construir imperios. Pero si esa coordinación no está bajo el gobierno de Dios, se convierte en Torre de Babel. Puede ser torre corporativa, torre ministerial, torre familiar. Cualquier estructura construida en unidad humana sin alineación divina. Aquí está el momento que cambió todo para mí. Dios no teme tu poder. Dios no teme tu unidad. Dios no teme tu visión grande. Lo que Dios teme, si podemos usar esa palabra, es que uses todo ese poder en dirección equivocada.
Porque mientras más poder tengas sin dirección divina, más daño causarás. A ti mismo. A otros. A generaciones futuras. Babel no fue juicio por orgullo. Fue intervención de misericordia. Dios básicamente dijo: los amo demasiado como para dejarlos construir un futuro que los destruirá. Si estas revelaciones del reino te están impactando tanto como me impactaron cuando las descubrí de Munroe, dale like ahora y comparte este video. Porque esta comprensión de Babel puede salvar tu proyecto. Puede salvar tu equipo. Puede salvar tu familia. Y activa la campanita porque vamos a seguir explorando principios del reino que Munroe reveló y que transforman completamente cómo vivimos. Ahora viene la pregunta crucial: ¿cómo distingues entre unidad humana sin Dios y unidad bajo el reino? Porque ambas pueden verse similares al principio. Ambas tienen gente comprometida. Ambas tienen visión clara. Ambas logran resultados. La diferencia está en algo que Munroe identificó y que vamos a explorar ahora. ¿Sabes lo que Munroe enseñaba sobre esto que nadie más nos dijo? Que hay indicadores específicos, señales claras, que revelan si tu unidad está bajo el reino o replicando Babel. Y cuando aprendes a reconocer estas señales, todo cambia. Porque puedes evaluar cualquier proyecto, cualquier equipo, cualquier relación, y saber exactamente si estás construyendo reino o construyendo Babel. Primera señal que Munroe identificaba: ¿de quién es el nombre que estás construyendo? En Babel, dijeron explícitamente: hagámonos un nombre. Su motivación no fue glorificar a Dios. Fue establecer su propia reputación. Munroe decía: cuando tu motivación principal es hacerte un nombre, estás en territorio de Babel aunque tu proyecto se vea espiritual. Y aquí está lo sutil: puedes tener ministerio. Puedes predicar verdad. Puedes hasta ver resultados. Pero si la motivación profunda es tu plataforma, tu reputación, tu legado, estás construyendo Babel con ladrillos cristianos. Pregúntate honestamente: cuando tu proyecto tiene éxito, ¿quién recibe el crédito en tu corazón? Cuando otros reconocen tu trabajo, ¿qué sientes internamente? ¿Gratitud que glorifica a Dios? ¿O satisfacción que alimenta tu ego? No es pregunta para juzgarte. Es pregunta para liberarte. Porque mientras construyas para tu nombre, Dios tendrá que intervenir eventualmente. No como castigo, como misericordia. Segunda señal de Munroe: ¿tu unidad tiene dirección divina clara o solo acuerdo humano? Babel tenía acuerdo perfecto: vamos, edifiquemos una torre. Todos de acuerdo. Todos comprometidos. Todos trabajando juntos. Pero nadie preguntó: ¿es esto lo que Dios quiere que construyamos? Munroe enseñaba: puedes tener unanimidad humana completa en dirección completamente equivocada. En reino, la unidad no empieza con acuerdo humano. Empieza con revelación divina. Dios habla. Dios dirige. Dios establece el propósito. Y entonces la humanidad se unifica alrededor de esa dirección. No al revés. No decidimos juntos qué construir y después pedimos a Dios que lo bendiga. Primero buscamos qué quiere Dios construir. Y nos unificamos alrededor de eso. He visto esto en empresas latinas, socios que se unen por amistad, por oportunidad de negocio, por intereses comunes. Todo válido. Todo normal. Pero si no hay búsqueda genuina de qué negocio quiere Dios que construyamos juntos, están en territorio de Babel. Pueden tener éxito temporal. Pueden hacer dinero. Pueden crecer rápido. Pero eventualmente, la confusión viene. División inexplicable. Conflicto sobre dirección. Dispersión del equipo. Patrón de Babel repitiéndose. Tercera señal que Munroe revelaba:
¿Tu poder está enfocado en preservarte o en expandir el reino? Babel dijo, edifiquemos ciudad y torre para que no seamos dispersados. Su motivación fue autopreservación. Quedarse juntos. Mantener control. Opuesto directo al mandato de Dios, llenen la tierra. Munroe enseñaba, cuando tu unidad existe para protegerte en lugar de cumplir propósito divino, estás construyendo Babel. ¿Cuántos ministerios operan así? Se unifican para preservar la organización. Mantener la membresía. Proteger la tradición. Toda la energía enfocada en no dispersarse. Contrario al modelo de reino donde te unificas para ser enviado. Para expandir. Para multiplicar. Para llenar la tierra con gobierno celestial. Jesús nunca dijo, quédense juntos en Jerusalén para siempre. Dijo, vayan por todo el mundo. Cuarta señal de Munroe, tus recursos vienen de esfuerzo humano o de provisión divina. En Babel, vamos, fabriquemos ladrillos. Recursos generados completamente por esfuerzo humano. Nada malo en trabajar duro. Munroe nunca enseñó pasividad. Pero hay diferencia entre trabajar bajo dirección divina con provisión sobrenatural y trabajar en tus propias fuerzas confiando solo en capacidad humana. Reino no significa que no trabajas. Significa que tu trabajo está conectado a fuente sobrenatural. Trabajas más inteligentemente porque tienes sabiduría divina. Tus recursos se multiplican sobrenaturalmente porque estás alineado con economía del reino. Tus conexiones vienen divinamente porque estás en territorio asignado por Dios. Babel confía en ladrillos hechos por ellos mismos. Reino confía en piedras provistas por Dios mientras trabajas fielmente. Entonces aquí están las 4 señales. ¿De quién es el nombre? Motivación. ¿Quién dirige? Autoridad. ¿Para qué el poder? Propósito. ¿De dónde vienen recursos? Provisión. Si tus respuestas honestas son, mi nombre, nuestro nombre. Nosotros decidimos. Autopreservación. Solo esfuerzo humano. Estás construyendo Babel. No importa cuán espiritual se vea. Y escucha, muchos de nosotros hemos construido Babeles sin saberlo. Yo lo hice. Múltiples veces. Proyectos donde pensé que estaba sirviendo a Dios pero realmente estaba construyendo mi propio nombre. Equipos donde tenía unidad humana pero no alineación divina. Visiones donde trabajaba durísimo pero sin verdadera dirección del reino. Y Dios, en su misericordia, confundió esas torres. Permitió que colapsaran. No como castigo, como redirección. Ahora viene lo hermoso. Porque una vez que reconoces el patrón de Babel en tu vida, puedes hacer algo al respecto. Puedes realinear. Puedes reconstruir. Puedes empezar a construir bajo principios del reino. Y Munroe nos dio el mapa exacto de cómo hacerlo. Aquí viene la parte que me voló la mente de las enseñanzas de Munroe sobre construir correctamente. Porque Babel nos muestra que no hacer. Pero Munroe nos reveló que sí hacer. Cómo tomar ese mismo poder de unidad humana y dirigirlo correctamente bajo el gobierno de Dios. Munroe enseñaba algo radical: no empieces construyendo. Empieza buscando el reino. Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La mayoría lo lee como promesa de provisión. Munroe lo leía como orden de secuencia. Primero, busca el reino. Entiende el gobierno. Conoce los principios. Alinéate con propósitos divinos. Después, construye. Babel invirtió el orden. Primero construyeron. Después esperaron que Dios bendijera. No funciona así en reino. Entonces, antes de lanzar ese negocio, pregunta, ¿qué tipo de negocio quiere el reino que exista en mi territorio?
Antes de empezar ese ministerio, pregunta, ¿qué problema específico me ha asignado Dios resolver en mi esfera de influencia? Antes de formar ese equipo, pregunta, ¿quiénes son las personas que Dios ya preparó para esta misión específica? No empieces con tu idea buscando bendición de Dios. Empieza con idea de Dios buscando tu obediencia. Segunda revelación de Munroe, reino no es uniformidad. Es unidad en diversidad. Babel intentó uniformidad, un pueblo, una lengua, un lugar, un proyecto. Pentecostés demostró unidad verdadera, muchas lenguas, muchas culturas, un espíritu, una misión. La diferencia es fundamental. Babel dice, todos tenemos que ser iguales. Reino dice, todos tenemos que estar alineados. En tu equipo de trabajo, Babel busca personas que piensen exactamente como tú. Reino busca personas con dones complementarios alineados al mismo propósito. En tu familia, Babel intenta forzar a todos al mismo molde. Reino celebra personalidades únicas sirviendo un propósito familiar común. En tu iglesia, Babel requiere conformidad cultural. Reino permite expresión cultural diversa bajo gobierno espiritual unificado. Tercera revelación que Munroe enfatizaba, reino se expande por dispersión estratégica, no por centralización. Dios mandó, llenen la tierra. Babel respondió, quedémonos en un solo lugar. Reino genuino hace lo opuesto. Se centraliza para equipar. Se dispersa para impactar. Jesús centralizó a los 12 por 3 años. Pero el propósito nunca fue mantenerlos juntos para siempre. Fue equiparlos para enviarlos. Hechos 1:8, serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Progresión de dispersión estratégica. No quedarse en Jerusalén construyendo la mega iglesia más grande, sino expandir el reino geográficamente. Munroe tenía pasión especial por líderes del tercer mundo. Porque veía el patrón de Babel repetirse constantemente, centralizamos poder. Construimos plataformas grandes. Mantenemos control. Todo enfocado en no dispersarnos. Pero reino requiere mentalidad opuesta, equipa para enviar. Desarrolla para liberar. Centraliza para dispersar mejor. Tu éxito como líder de reino no se mide por cuántos mantienes cerca. Se mide por cuántos equipas y envías a cumplir propósito divino. Cuarta revelación de Munroe, construcción bajo reino requiere dependencia continua del gobierno divino. No es, buscas dirección una vez y después operas independientemente. Es, mantienes conexión constante con la fuente de dirección. Babel construyó independientemente de Dios. Reino construye en dependencia continua de Dios. En práctica significa, no solo horas al inicio del proyecto. Horas a través del proceso completo. No solo buscas confirmación inicial. Buscas dirección en cada etapa. No solo agradeces por recursos provistos. Reconoces dependencia continua de provisión sobrenatural. Aprendí esto de la forma difícil. Tenía proyecto que empecé con oración genuina. Busqué dirección de Dios. Recibí confirmación clara. Pero después de lanzarlo, empecé a operar en mis propias fuerzas. Ya sé lo que Dios quiere. Ahora solo tengo que ejecutar. Y lentamente, el proyecto empezó a desviarse. No dramáticamente. Sutilmente. Decisiones que hacían sentido lógicamente pero no tenían paz espiritual. Oportunidades que parecían buenas pero no estaban alineadas con propósito original. Hasta que un día reconocí el patrón, había empezado en reino pero continuado en Babel. Inicio dependiente. Continuación independiente. La realineación requirió humildad. Tuve que detener. Reevaluar. Reconectar con la fuente. Preguntar otra vez, Dios,
¿Qué quieres que construya? ¿Cómo quieres que lo construya? Y algunas cosas que construí tuvieron que desmantelarse. No porque fueran malas, sino porque no estaban alineadas. Como Babel, confusión vino, dispersión fue necesaria para poder reconstruir correctamente. Y aquí está lo hermoso que Monroe siempre enfatizaba: cuando Dios confunde tu Babel, no es el fin. Es el comienzo de algo mejor. Babel terminó en dispersión. Pero esa dispersión eventualmente llevó a Pentecostés. Diferentes lenguas que en Babel fueron maldición, en Pentecostés se convirtieron en bendición. Mismo fenómeno. Contexto de reino diferente. Entonces los 4 principios para construir bajo reino: reino primero, estructura después. Orden correcto. Unidad en diversidad. No uniformidad forzada. Dispersión intencional. No centralización protectora. Dependencia continua. No independencia operacional. Estos principios transforman completamente cómo construyes cualquier cosa. Tu familia, tu negocio, tu ministerio, tu legado. Y ahora viene la pregunta que Monroe siempre hacía al final de esta enseñanza. La pregunta que te obliga a evaluar honestamente: ¿estás construyendo Babel o construyendo reino? No puedes construir ambos. Son mutuamente excluyentes. Vamos a cerrar con claridad total sobre cómo aplicar esto inmediatamente en tu vida. Entonces aquí está la verdad que Monroe nos reveló sobre Babel: no fue destruida por orgullo. Fue redirigida por misericordia. Dios vio humanidad con poder ilimitado pero dirección equivocada. Y en lugar de dejarlos construir futuro que los destruiría, intervino. Confundió lenguas. Dispersó personas. Detuvo el proyecto. No como castigo final, como redirección necesaria. Porque amaba demasiado a la humanidad como para permitir que usaran su poder sin su dirección. Si estás viendo este video hasta aquí, significa que algo resonó profundamente. Quizás reconociste patrones de Babel en tu propia vida. Proyectos que empezaste con buenas intenciones pero sin verdadera alineación divina. Equipos que tenías unidos pero no bajo gobierno del reino. Torres que construiste para tu nombre más que para gloria de Dios. Y si es así, no estás solo. Todos hemos construido Babeles. La pregunta no es: ¿alguna vez construiste Babel? La pregunta es: ¿qué vas a hacer ahora que reconoces el patrón? A partir de ahora, cuando empieces cualquier proyecto nuevo, vas a hacer estas 4 preguntas: ¿de quién es el nombre que estoy construyendo? Si tu respuesta honesta incluye tu ego, tu reputación, tu plataforma, detente. Realinea tu motivación primero. ¿Tengo dirección divina clara o solo buena idea humana? No sigas adelante hasta que tengas confirmación del reino, no solo entusiasmo personal. ¿Mi poder está enfocado en preservarme o en expandir el reino? Si toda tu energía está en proteger lo que tienes en lugar de multiplicarlo, estás en mentalidad de Babel. ¿Mis recursos vienen de esfuerzo humano solo o hay provisión sobrenatural? Si estás trabajando más duro cada día pero viendo menos fruto, probablemente estás construyendo en tus propias fuerzas. Esta misma semana, evalúa tus proyectos actuales. Tu negocio. Tu ministerio. Tu familia. Tus relaciones clave. Hazte las 4 preguntas sobre cada uno. Y ten valentía de reconocer dónde estás construyendo Babel. Porque reconocimiento es el primer paso hacia realineación. Y escucha esto: nunca es demasiado tarde para realinear. Dios no quiere destruir lo que construiste. Quiere redirigirlo. Algunos proyectos necesitarán ajustes menores. Otros requerirán reconstrucción completa. Pero todos pueden ser transformados de Babel a reino. Si tienes humildad para detenerte, reevaluar y realinear.
Munroe decía algo poderoso sobre esto: Babel prueba que la humanidad unificada tiene poder ilimitado. Dios no temió el poder sin su dirección. Dios no teme tu éxito. Dios no teme tu influencia. Dios no teme tu poder. Lo que Dios teme es que uses todo ese potencial en dirección equivocada. Porque mientras más exitoso seas en dirección equivocada, más daño causarás. A ti mismo. A tu familia. A generaciones que vienen después. Imagina cómo sería tu vida si cada proyecto que emprendes está alineado con reino. Imagina cómo sería tu familia si está unificada bajo gobierno divino, no solo bajo acuerdo humano. Imagina cómo sería tu negocio si opera con principios del reino, no solo con estrategias del mundo. Imagina cómo sería tu ministerio si genuinamente busca expandir el reino, no solo preservar la organización. Imagina cómo sería Latinoamérica, toda Latinoamérica, si líderes hispanos construyeran bajo reino en lugar de replicar Babel. Ese era el sueño de Munroe. Y puede ser tu realidad. Entonces aquí está tu paso de acción inmediato. Esta semana, toma uno de tus proyectos actuales. El más importante. El que consume más de tu energía. Y evalúalo honestamente con las 4 preguntas. Si descubres que estás construyendo Babel, detente. Ora sinceramente pidiendo dirección divina. Haz los ajustes necesarios. Reconstruye bajo principios del reino. No esperes a que Dios tenga que confundir tu torre. Realinéala voluntariamente ahora. Este es solo el comienzo de lo que Munroe tiene para enseñarnos sobre el reino. Babel es una revelación. Pero hay docenas más. Principios del reino escondidos en pasajes que leíste 1000 veces. Verdades sobre gobierno celestial que transforman completamente cómo vives en la tierra. Suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento juntos. Porque lo que Munroe nos dejó no es solo información. Es transformación. Y recuerda esto, la diferencia entre Babel y reino no está en cuánto construyes. Está en bajo qué gobierno construyes. Puedes construir torre masiva que Dios tiene que confundir. O puedes construir reino que Dios multiplica sobrenaturalmente. La elección es tuya. ¿Babel o reino? ¿Tu nombre o su gobierno? ¿Unidad humana o alineación divina? Elige sabiamente. Porque Munroe nos enseñó, el poder de la unidad humana es real. La pregunta es, ¿lo usarás para Babel o para reino? Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo las revelaciones del reino que Munroe nos dejó. Que Dios te bendiga y que construyas bajo su gobierno.